Lección número 1. Pablo y Roma. Hola querido, estamos nuevamente juntos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Roma y también cómo vivía la iglesia cristiana de Roma en aquella ciudad pagana. Comencemos revisando la fecha cuando la epístola fue escrita. Vamos a ver también el lugar donde Pablo se encontraba cuando escribió la epístola a los romanos. ¿Sabes? Esto es muy necesario, no solo para hacer un poco de historia, sino para conocer el contexto. Siempre ayuda a entender mejor el mensaje cuando conocemos el contexto. Por otro lado, debes tener en cuenta que la Biblia tiene como propósito ayudarte a vivir una vida cristiana victoriosa y feliz. Tú no puedes estudiar la epístola a los romanos solo con el deseo de aumentar tu conocimiento teórico, sino con el objetivo de conocer mejor a Dios y saber cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Porque, ¿sabes? Dios desea participar de tus luchas, de tus actividades diarias. Él desea formar parte de tus sueños, de tus expectativas. Y la única manera de hacerlo es a través del estudio de la Biblia. Por eso, al estudiar la epístola a los romanos este trimestre, debes ver más allá de la simple historia. Necesitas ver a un Padre de amor, con sus consejos sabios, a fin de orientarte y ayudarte a llegar al puerto deseado de tus sueños. Volvamos a la historia. Mira, las iglesias cristianas en el primer siglo no eran ni un poco diferentes de nuestras iglesias hoy. A lo largo de los tiempos siempre hubo, hay y continuará habiendo gente de personalidad difícil, de relacionamiento duro, ¿sabe? Personas buenas inclusive, pero infelizmente llenas de traumas, de complejos. Y para esconder el dolor íntimo que cargan, se esconden muchas veces atrás de un manto de piedad. Estas personas parece que desean lo mejor para la iglesia. Y sin embargo, solo crean problemas, pero por asuntos que no tienen importancia. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Bueno, en Roma las cosas eran así. Por eso, de los consejos que Pablo le dio a la iglesia romana, podemos aprender lecciones que nos ayudarán hoy en nuestra iglesia local, que no es muy diferente de la iglesia de aquellos tiempos. Bueno, Pablo escribió esta carta durante su tercer viaje misionero. El apóstol Pablo escribió por lo menos 13 cartas. Hoy día esas cartas son conocidas como las epístolas paulinas. Pablo soñaba ir a Roma para predicar. Se cree que escribió esta carta a los romanos el año 58, durante su tercer viaje misionero, mientras se encontraba en una región de Corinto. En este mismo viaje, Pablo recibió las ofrendas de las iglesias para los cristianos pobres de Jerusalén. Romanos 15:26 indica que Pablo recibió ofrendas de las iglesias de Macedonia y de Acaya para llevar allá para Jerusalén. El apóstol Pablo no conocía a los cristianos de Roma. El núcleo de la iglesia romana parece haber estado formado por judíos romanos que se habían convertido en Jerusalén asistiendo a la fiesta de la Pascua celebrada después de la muerte y de la resurrección de Cristo. La mayor parte de estos nuevos seguidores de Cristo regresaron a Roma, llevando la semilla del Evangelio de Jerusalén, y entonces dieron inicio a la iglesia cristiana de Roma. La segunda parte de la lección nos lleva a analizar el capítulo 15 de la epístola, versículos 20 al 27. En este trecho se analiza el por qué Pablo demoró para ir a Roma, aun cuando su sueño era ir y predicar allá. A pesar de ser una ciudad grande, Roma, Pablo no fue en primer lugar para allá. Fue a otros lugares menores.
Ahora, mira lo que dicen los versículos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Oh querido, aquí hay una lección preciosa para aprenderlo hoy. Mira, la iglesia cristiana estaba naciendo. El Evangelio necesitaba ser llevado a todos los lugares. Entonces, ¿para qué perder el tiempo yendo a una ciudad donde el Evangelio ya había sido predicado? Pablo era un plantador de iglesias, un conquistador de nuevas fronteras, un misionero de avanzada. Ahora, qué pena, ¿sabes? Qué pena que a veces hoy, cuando es necesario dividir una iglesia grande para dar origen a una iglesia pequeña, una nueva iglesia, nadie quiere abandonar la comodidad de la iglesia grande. Yo me pregunto, ¿a dónde se fue el espíritu misionero de los primeros tiempos? El espíritu misionero de Pablo. Mira, Pablo hacía planes para visitar Roma, no para quedarse allí, sino para que Roma le sirviese de punto de apoyo para evangelizar a España. Por lo menos eso es lo que dice el versículo 24. Mira, lo voy a leer. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y una vez que haya gozado con vosotros, ¿te das cuenta? Espero verlos al pasar, dice el apóstol. Porque su verdadero objetivo era evangelizar España, que todavía no conocía a Jesús. Su plan no era ir a Roma y quedarse ahí en la comodidad de una iglesia grande. Solo que en la tercera parte de la lección, vemos que los planes de Pablo no salieron como él había pensado. Quiere decir, él llegó a Roma, pero no de una manera planeada, sino de una manera completamente diferente a sus planes. Explico. Después de escribir la carta a los romanos, Pablo viajó a Jerusalén llevando las ofrendas que había recogido para ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Ahora, de allí él pensaba inmediatamente viajar a Roma, pero no pudo. ¿Por qué? Porque fue preso por causa de las intrigas de los judíos allá en Jerusalén. Entonces fue juzgado y condenado. Quedó 2 años preso en Cesarea, que queda cerquita de Jerusalén. Y desde allí, de la prisión de Cesarea, apeló a César en Roma. Y por causa de esa apelación fue enviado preso para Roma, para ser juzgado allá. Solo que el viaje hacia Roma fue un viaje sufrido. Tal vez es necesario que leas la historia completa de este viaje en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. Ahí, en el libro de los Hechos, tú verás que durante el viaje a Roma, Pablo sufrió un naufragio. Y por causa de ese naufragio fue a parar a la isla de Malta, donde muchos también fueron evangelizados, a pesar de que el apóstol estaba preso. Finalmente, después de 3 años de haberle dicho a los hermanos de Roma que iría a visitarlos, finalmente se cumplió su deseo y llegó a Roma, pero llegó preso, tratado de un modo cordial, con mucha gentileza, pero preso. Ahora, la gran lección que aprendemos de todo esto es que muchas veces las cosas no salen como queremos, a pesar de que pedimos la bendición divina y a pesar de que estamos involucrados en el servicio de Dios. Y cuando las cosas no salen como queremos al principio, la tendencia es sentirnos molestos, pensar que Dios no se preocupa con nosotros. Pero el tiempo se encarga de mostrarnos que Dios jamás se equivoca. Querido, escuche esto. Dios jamás se equivoca. Él tiene su tiempo. Y con frecuencia el tiempo divino no combina con nuestro tiempo. Pero finalmente las cosas salen mejor de lo que nosotros habíamos planeado.
¿Qué es lo que quiero decir? Mira, te voy a explicar. Pablo llegó a Roma preso. En esas circunstancias, tal vez tú pensarías, ¿cómo es que el apóstol Pablo podría predicar el evangelio? Y sin embargo, no fueron sus palabras, no fueron sus sermones los que ganaron a las personas, sino sus heridas, sus dolores y sus sufrimientos. Por lo menos eso es lo que dice Filipenses 1, 12 al 14. Mira, voy a leer. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Viste? El dolor y las aflicciones jamás llegan a la vida de sus hijos porque Dios las manda. Claro que no. Dios es solo autor de cosas buenas. El dolor siempre es enviado por el enemigo para destruir la vida de los hijos de Dios. Pero Dios toma ese dolor y lo transforma no solo en un instrumento de formación, sino en un instrumento de predicación. Seguramente en Roma había gente que jamás se convertiría con un sermón de Pablo, pero se convirtió al ver la serenidad del apóstol en medio de las injusticias que se cometían contra él. Por lo tanto, querido, no te desesperes si estás sufriendo en este momento, o si las cosas no están saliendo como quisieras que saliesen. Ten paciencia, porque en la agenda divina todo está saliendo conforme a la voluntad de Dios. Y tú sabes que los planos divinos siempre son más grandes y mejores que nuestros pobres planes humanos. Entremos ahora al modo como Pablo se dirige a los romanos. Mira, Romanos 1, 7 dice lo siguiente. Te voy a leer. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, o de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hay dos expresiones que conviene analizar. La primera de ellas es la expresión amados de Dios. Quiere decir que Dios solo ama a los que aceptan el Evangelio, a los que aceptan a Jesús como su Salvador. Claro que no. El amor de Dios no tiene límites. Dios ama sin medida a todas las personas, sean malas o buenas, crean en Él o no. Pero el amor de Dios no tiene validez para el que no cree. ¿De qué te valdría, por ejemplo, decirte que acabo de depositar en tu cuenta, en el banco, $1,000,000? Si no vas a recoger el dinero, ¿de qué te sirve? Bueno, la misma cosa sucede con el amor de Dios. El amor de Dios está allí, a tu disposición, pero solo te sirve si te apoderas de Él. Ahora, si lo haces, pasas a ser un amado de Dios, o sea, una persona para quien el amor de Dios tiene valor, tiene significado, sirve. La otra expresión es llamados a ser santos. La palabra santo viene del verbo griego agión, que literalmente significa ser separado para un propósito especial. Mira, santo no es aquel que no peca, nunca. En el sentido bíblico, por lo menos, no. Santo es aquel que reconoce que fue separado por Dios para un destino glorioso y vive con esa convicción. Y esa convicción es lo que lo motiva, lo mueve en esta vida. Es decir, lo que hace o lo que no hace es motivado por el elevado propósito para el cual fue llamado y del cual él tiene conciencia. Pero hay algo más. Todos fuimos llamados para el propósito elevado de la salvación. Pablo, en otras palabras, habla de que fuimos predestinados para la salvación, en el sentido de que la salvación no es exclusiva para un grupo de personas.
y que los otros están irremediablemente condenados. No, pensar así, que unos están predestinados para salvarse y otros para perderse, pensar de esa manera sería llegar al determinismo, lo que es completamente contrario al Evangelio, a la libertad de escoger que Dios considera una cosa sagrada. Voy a hacerte un ejemplo, por ejemplo. Mi corbata fue predestinada. El propósito de mi corbata es vestirla aquí en la camisa, en el cuello. El predestino de mi corbata es eso. Fue fabricada para eso. Fue confeccionada con ese propósito. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente mi corbata va a ir en el cuello. ¿Por qué? Porque yo tengo libertad. Y aunque mi corbata tiene un predestino, yo puedo tomar la corbata y usarla como cinto, como correa, para amarrarme los pantalones. Pero la corbata, no fue hecha para amarrarme los pantalones, fue hecha para colocarme en el cuello. ¿Te das cuenta? Así también todos fuimos predestinados para salvación, pero eso no quiere decir que nos vamos a salvar. Eso depende de cómo administremos la libertad, si aceptamos o no aceptamos. ¿Entiendes? Todos fuimos llamados a ser santos, pero si llegaremos o no a ser, solo depende de la decisión que tomemos. Bueno, querido, la lección de esta semana termina hablando de la influencia de la Iglesia de Roma. Pablo dice en el capítulo 1 de los Romanos, en el versículo 8, lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mira, hay una expresión interesante: vuestra fe se divulga. No se divulgaba solo la doctrina. La doctrina está relacionada con la teoría de lo que se cree. Pero en el caso de la iglesia romana, lo que se divulgaba era la fe. Y la fe tiene que ver con la vida, con la práctica, con la manera de ser de las personas. Doctrina es lo que se cree. Fe es la doctrina hecha obras. Es lo que se vive. En Roma, la doctrina no había quedado solo en la teoría, sino que se había hecho vida. Mientras los hermanos de la iglesia de Roma se movían por las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas de aquellos tiempos, las personas podían observar la doctrina hecha vida. Claro que ellos predicaban con la palabra también, pero más que eso, ellos vivían lo que creían, y ese era el argumento más poderoso a favor del Evangelio. Por eso la fe de ellos se había divulgado por todo el mundo. Mira lo que Pablo escribió acerca de la manera como la iglesia de Roma vivía. Esto está en el capítulo 15, en el versículo 14, dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí encontramos tres características de la iglesia de Roma. Eran llenos de bondad, llenos de conocimiento y podían amonestarse los unos a los otros. La bondad es la expresión del amor. El conocimiento es consecuencia del estudio de la Biblia, y cuando mediante la comunión diaria con Jesús el cristiano vive la realidad del amor, entonces está en condiciones de relacionarse con los otros cristianos de manera sabia y madura. ¿De qué manera? Ayudando, siendo ayudado en la vida cristiana. La iglesia de Roma vivía de esa manera. Y ese modo de vivir se había divulgado por todo el mundo conocido de aquel tiempo. ¿No es maravilloso? La pregunta que debemos responder ahora es la siguiente: ¿pueden las personas decir lo mismo de mí, de mi iglesia? O tal vez mejor, ¿pueden las personas decir lo mismo de ti? Porque yo y tú somos la iglesia. Antes de querer juzgar a la iglesia, yo debo juzgarme a mí mismo. Antes de criticarla, debo criticarme a mí mismo, porque yo soy la iglesia. En lugar de querer que haya reforma en la iglesia,
debo querer que haya reforma en mi vida. Que Dios te bendiga ricamente.